Bueno, muchísimas gracias y vamos a mandar una crítica sugestiva para el debate, señor Howell, y es, pues es que esto no es Dinamarca, esto es Cundinamarca, y obviamente el esquema de comparación de picos en tiempos donde la confrontación fue más alta, no excusan las violaciones a derechos humanos, faltaba más, pero obviamente implican una interacción mayor entre nuestro ejército y fuerzas armadas y civiles reales y civiles no reales, que ese es el problema de un conflicto armado interno, porque cuando usted lucha contra militares de un país extranjero con un informe extranjero, sabe dónde está el enemigo, pero digamos, mi sugerencia para el debate es cómo se leen esas cifras cuando usted pues realmente en un país tiene un conflicto armado interno tan largo y donde las normas del DIH, comenzando por el uso del uniforme, no se respetan. Entonces, buenas cifras, creo que es un buen mensaje para las fuerzas militares el hecho de que hayan bajado, al menos en la gráfica que usted nos muestra, las denuncias ante una de las seccionales de la Fiscalía, que es la de Derechos Humanos, lo que no quiere decir que el número de 4.375 vinculados, como usted lo mostró en sus cifras, sea un número bajo, es un número muy alto para unas Fuerzas Armadas que ha hecho tanto esfuerzo en superar las acusaciones internacionales, y de esos 3.960 son soldados y están presos, y creo que es una cifra que, a pesar de lo alentadora que fue su presentación, porque creo que fue oxigenante, pues crean una preocupación muy grande, son demasiados soldados para todo este esfuerzo que se ha hecho. Entonces ahí queda para el debate y para la discusión. Le quiero dar la palabra al doctor Rafael Prieto San Juan, de la Pontificia Universidad Javeriana, universidad que es muy apreciada en esta casa, ya que muchos de los que estamos hoy acá estudiamos en esa universidad y la seguimos queriendo mucho, comenzando por nuestro fundador, el doctor Rodrigo Noguera Laborde, quien fue una persona muy querida, muy vinculada a la Universidad Javeriana. El doctor Rafael Prieto San Juan es doctor en Derecho por la Universidad de París, París II, donde obtuvo igualmente el título de especialista y magíster en Derecho Internacional. También es magíster en Ciencia Política y Estudios Estratégicos de la Universidad de París, profesor invitado, conferencista e investigador visitante en importantes instituciones universitarias de Colombia, Brasil, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, los Países Bajos, y es cofundador de la Academia Colombiana de Derecho Internacional. El doctor Prieto también ha sido miembro de la Sociedad Francesa para el Derecho Internacional, al igual que de las homólogas de esta sociedad europea y latinoamericana y de la Sociedad Internacional de Derecho Militar y Derecho de la Guerra. También tiene una extensa obra literaria en derechos humanos y derecho internacional humanitario y derecho penal internacional. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes a todos ustedes. Muchísimas gracias, doctor Fernando, con el cariño y la confianza y el respeto y la admiración que le debo. Muchísimas gracias por haber impulsado este foro. Muchísimas gracias a la Universidad Sergio Arboleda, ese mismo cariño que profesan por la Universidad Javeriana es el que tenemos nosotros también en la Universidad Javeriana, y las mismas preocupaciones también. Quisiera rendir un saludo muy especial a la mesa principal y a todos ustedes por esta preocupación legítima, donde se muestra el interés que tiene tanto la sociedad civil, la academia, la preocupación que se tiene en el marco, por supuesto, militar, en el marco legislativo. Creo que este es uno de los proyectos que como mucho tiempo no vinculaba a tantas personas y a tantos sectores. Celebro no solamente la preocupación interna, sino la preocupación de los organismos internacionales
y de los organismos no gubernamentales también en la defensa y protección de los derechos humanos. Hay enseguida de mi comunicación uno del doctor y coronel Javier Ayala Maya sobre por qué investigar en el marco del derecho internacional humanitario. Y me decía a baja voz que no lo iba a dejar hablar porque iba a hablar todo sobre lo que él ya tenía preparado y realmente no es tan exacto, ustedes ya lo van a ver. ¿Por qué? Porque el tema al cual se me invita a disertar durante los siguientes 20 minutos es el relativo al proyecto del acto legislativo y el derecho internacional. Entonces, lo que a mí me parece más importante es que en ese marco hacer algunas reflexiones más sobre el tema de las fuentes del derecho internacional. Porque aquí me refiero aquí en nuestro medio, en Colombia, como en otras partes, se usa y se abusa del derecho internacional sin ser realmente la traducción de lo que nosotros entendemos por el derecho internacional. Entonces, hecha esta aclaración, mi charla irá enfocada desde el punto de vista de un internacionalista, de un abogado internacionalista. En ese sentido, yo les propongo que abordemos después de la introducción algunos temas de derecho internacional general, algunos de derecho internacional humanitario, y estudiemos qué es lo que nos dice el derecho internacional a este respecto, para después hacer la distinción entre lo que es la institución del derecho internacional humanitario y particularmente del régimen de sanción relativo a las infracciones graves, como lo denominan los 4 convenios de Ginebra y el protocolo adicional, el protocolo 1, y una institución que va creciendo, que va tomando forma, quizás un poco, qué sé yo, de Picasso, una forma un poquito difícil de distinguir, que es aquella a la que mencionamos crímenes de lesa humanidad, y donde yo creo que reside una buena parte de los problemas de interpretación y aplicación del derecho internacional, y por esa vía la aplicación del fuero penal militar. En ese orden de ideas debemos hacer primero una distribución, si se quiere, de lo que es el derecho internacional público, teniendo presente que una de sus ramas más importantes es la relativa a la protección de las personas, de los seres humanos. En ese sentido suele hacerse una distinción también que consiste en hablar del régimen de protección o del sistema internacional de los derechos humanos, de manera muy reduccionista, aquellas violaciones contra las personas que se dirían tiempos de paz, y el derecho internacional humanitario, que sería la protección de la persona en tiempos o en situaciones particularmente delicadas, como son la de los conflictos armados. En ese orden de idea tenemos que identificar cuáles son las fuentes del derecho internacional, y de estas dos especialidades del derecho internacional, pues son, en primer orden, por lo menos con los que nos sentimos más cómodos, los tratados internacionales. Y es la precisión que yo quiero hacer, porque cuando se nos dice qué dice el derecho internacional, vamos a encontrar que el derecho internacional, por lo menos convencional, nos dice muy poco o nada sobre el fuero militar. Primer punto de partida. La segunda fuente, no en orden de jerarquía, pero por lo menos en orden de numeración, de acuerdo con las fuentes del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, la costumbre internacional. La costumbre internacional. En el lenguaje de las Naciones Unidas, en el lenguaje que emplean los órganos del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, en el lenguaje de organizaciones tanto intergubernamentales como no gubernamentales, incluso en el lenguaje de algunos expertos se hace referencia, no sé si a una tercera fuente, que llaman estándares internacionales. Yo quisiera preguntar también a los especialistas en la materia, ¿qué son los estándares internacionales? ¿Es la misma costumbre internacional?
o los estándares es una práctica general no vinculante? Lo formulo como pregunta. Porque si estamos en las fuentes formales del derecho internacional, tenemos tratados internacionales, la fuente formal por excelencia en su modo de creación, y tenemos la costumbre internacional. Si se quiere, aquella norma que no es el producto, por lo menos no solamente de un tratado internacional, sino que es una práctica constante, sistematizada, generalizada, con una opinio juris, es decir, con la creencia de que esa norma o esa práctica es vinculante tanto como si lo fuera un tratado internacional. Entonces, ¿dónde están los estándares internacionales? Eso yo no lo voy a responder porque francamente no lo sé. Yo lo que sí voy a decir, si ustedes me lo permiten, tratar de citar si es el caso, es lo que nos dice el derecho internacional vigente o positivo, es decir, el que resulta de los tratados internacionales y de la costumbre internacional. A ese propósito, pues tenemos dos fuentes particulares o muy importantes. En el campo del derecho convencional o en el campo del derecho de los tratados, pues sin duda alguna son los 4 convenios de Ginebra de 1949 y sus 2 protocolos adicionales, digamos esa médula que gobierna la protección de las personas en situaciones de conflicto armado. Y en materia de costumbre internacional, tenemos sobre todo para nosotros, los países del sistema romano-germánico, una dificultad mayor porque es la norma no escrita. ¿Cómo se introduce la norma no escrita en nuestro sistema? O por vía legal, el legislador dice, mire, voy a adoptar esta norma que no aparece en ningún tratado, pero que para mí va a ser ley, o por vía jurisprudencial, y allí ya tenemos una discusión importante. ¿Cuál es la competencia o el poder que tiene el juez para crear normas internas, aferrándose a normas internacionales no necesariamente escritas, sino que el juez interno interprete una práctica internacional y la incorpore como derecho vinculante en el ordenamiento jurídico interno? El caso concreto es el del uso de la noción de crímenes de lesa humanidad. Por supuesto, hay comportamientos que encontramos en el Código Penal que corresponde a lo que buena parte de la sociedad internacional conoce como crímenes de lesa humanidad, pero no tenemos un título, no tenemos una lista o un capítulo en el Código Penal que hable de crímenes de lesa humanidad. Si ustedes dan control F a un documento en PDF o control V en uno de Word y colocan crímenes de lesa humanidad, no lo van a encontrar. No lo van a encontrar. Esa construcción de crímenes de lesa humanidad es esencialmente, si podemos incluir a la Fiscalía, de orden judicial. Es decir, para evitar que es en los casos en que se ha utilizado que prescriba la acción penal por ciertos delitos, se incluye o se dice que es un crimen de lesa humanidad. Pero no es por la sistematicidad y la generalidad de la que nos habla el Estatuto de la Corte Penal Internacional, sino de manera selectiva porque la persona tenía un reconocimiento y una importancia social o política, por ejemplo, pero crímenes mucho más, digamos, difíciles de aceptar a nuestros ojos, seguramente no van a ser un crimen de lesa humanidad, digo yo, en el campo penal de acuerdo con el ordenamiento jurídico que tenemos. ¿Cómo calificarían ustedes el crimen de la señora que aparece torturada y al borde de la muerte en el Parque Nacional? Yo diría como ciudadano, no como abogado, diría eso es un crimen de lesa humanidad, ese es un crimen horrendo. Pues bien, en una calificación de un juez, de acuerdo con la normativa que tenga, ese no es un crimen de lesa humanidad si no se demuestra la sistematicidad, la generalidad o la generalidad de ese delito.
Es decir, que detrás de ello haya una política sistemática por acabar, digamos, un grupo identificado por su género. Pero esas construcciones no se están haciendo en nuestro país. Esas construcciones dogmáticas, si se quiere, se están haciendo en tribunales internacionales, con mucha precisión, con mucho trabajo, con debate, con crítica, pero al fin y al cabo que han permitido que en el Estatuto de la Corte Penal Internacional haya una lista de crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, esos crímenes de lesa humanidad, en cuanto al acto, pueden coincidir con ciertos crímenes de guerra en el lenguaje del Estatuto de la Corte Penal Internacional, que tampoco nos dice nada sobre fuero penal militar. Califica, estos son crímenes de guerra, estos genocidios, estos son crímenes de lesa humanidad, y ahora, esperando que algún día entre en vigor, esto es crimen de agresión. Pero en cuanto al derecho internacional humanitario, y seguramente sobre ello el coronel Ayala profundizará más, no hay tampoco una precisión sobre la distinción o la competencia que tienen los tribunales para aplicar en el orden interno. Si nosotros examinamos los 4 convenios de Ginebra de 1949 y el protocolo adicional, hablando de los 4 convenios, la obligación fundamental que va a inspirar todo el sistema de derecho internacional humanitario es respetar y hacer respetar las obligaciones humanitarias. Y luego en la parte de sanciones, dice, pues cada Estado se compromete a respetar y hacer respetar, particularmente en las filas de sus fuerzas militares, pero no nos dice nada sobre el fuero en particular. De pronto el convenio número 3 sobre los prisioneros de guerra es mucho más preciso porque tiene la idea o el fundamento de que se trata de combatientes militares o de prisioneros de guerra en poder del enemigo. Pero en general no hay una determinación sobre cuáles son las jurisdicciones competentes. Por lo menos no hay una obligación como tal. Eso se deja para que cada Estado cumpla con su obligación de respetar y hacer respetar. Lo que sí hay es una lista de infracciones graves, así denominada, lista de infracciones graves, en el convenio número 1, en el 2, en el 3, en el 4, y en el protocolo 1 que condensa de alguna manera los 4 convenios. No tenemos esa lista de infracciones graves en el protocolo 2 sobre los conflictos armados no internacionales. Entonces, yo como abogado, como jurista, me atengo esencialmente al derecho escrito. El derecho consuetudinario, creo que, aunque puede existir, la labor de identificación corresponde al juez. Sin embargo, en muchas materias, particularmente en esta de crímenes de lesa humanidad, el juez ha tenido mucha dificultad para decir cuál es el carácter vinculante, por ejemplo, de una convención que ni siquiera firmó ni ratificó Colombia, la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad, y mucho menos de cómo se ha incorporado en el ordenamiento jurídico interno. Ahora sí que estamos pasando a un sistema no solamente acusatorio, sino anglosajón prácticamente, si vamos a incluir figuras no escritas, sino pertenecientes al derecho internacional consuetudinario, a lo cual personalmente yo no me opongo, pero sí sugeriría como manera de crítica que el estudio debe ser muchísimo más serio, muchísimo más concienzudo en ese sentido. Retomando ya en concreto lo que tiene que ver con el proyecto, no voy a entrar a insistir sobre algunos de los temas o puntos que ya se han debatido, creo que con lujo de detalles y que llaman la atención de quienes hacen nuestras leyes. Yo celebro la preocupación, no he hecho nunca campaña por el doctor Lozano, pero celebro su preocupación de estar acá y que está atendiendo y tomando apuntes. Ojalá
estas reflexiones puedan ser discutidas en lo que sigue del proyecto, me parece de la mayor importancia. Lo digo porque muchas veces, y también a manera de sugerencia, lo que yo he dicho ante congresistas que a veces hacen diferentes cursos, por ejemplo en la Escuela Superior de Guerra, o que se interesan por estos temas, o en programas de radio, en algún tema, cuando tocamos el punto sobre crímenes de lesa humanidad, pues se queda de pronto en una reflexión, y creo que uno de los problemas fundamentales que existe en nuestro país es la falta de definición de qué son los crímenes de lesa humanidad. Veamos en esta parte del proyecto, en el artículo 3, lo que se dice al respecto. En ningún caso la justicia penal militar conocerá de los crímenes de lesa humanidad, pero no sabemos qué es. Pero sabemos que eso no lo puede tocar la justicia penal militar. Del delito de genocidio, ni de delitos que de manera específica, había una lista un poquito más larga, ya la podemos tomar, del genocidio, ni de delitos que de manera específica, precisa y taxativa defina una ley estatutaria. Vamos a tener una dificultad de la siguiente manera. ¿Perdón? Sí. De todas maneras, pues yo tengo la Gaceta del 27 de marzo. Listo. No sé si son los mismos que estaban, de pronto los podemos tomar y usted me corrige. Si son los que estaban en la discusión, porque en la discusión estaban: en ningún caso la justicia penal militar conocerá de los crímenes de lesa humanidad, ni los delitos de genocidio, desaparición forzada, tortura, ejecución extrajudicial, desplazamiento forzado, violación y abusos sexuales, actos de terror contra la población civil, reclutamiento u uso de menores. Esos quedaron. Listo. Yo lo vi en la discusión y después lo vi desaparecido en lo que iba. Creo que peor aún. ¿Por qué? Porque vamos, como muchas veces nos ocurre en nuestro país, a inventarnos los crímenes. Tanto las infracciones graves del régimen de derecho internacional humanitario, que son taxativas, que están en los 4 convenios, que es una obligación para Colombia incorporarlos, tipificarlos, investigarlos y sancionarlos. Y nos vamos, yo no diría que a inventar, pero vamos a traducir algunos de los crímenes de lesa humanidad. Y de seguro ahí no están todos. Y vamos a tener situaciones de un mismo individuo que seguramente será susceptible de cometer crímenes de guerra, como para sintetizar, o infracciones graves a los 4 convenios de Ginebra, y al mismo tiempo, o en tiempos subsecuentes, va a cometer crímenes de lesa humanidad, porque puede cometer un homicidio legítimo en la conducción de la fuerza letal frente a un enemigo militar que representa una amenaza o que lo ha atacado, se legitima el uso de la fuerza letal, pero después comete de pronto algún tipo de comportamiento que definitivamente no es parte de su función. Entonces vamos a tener ya un problema de competencia que tendrá que estar respondiendo a diferentes entidades, y vamos a tener un problema no solamente de diferentes actos, sino de actos que al mismo tiempo son a la vez violaciones graves o infracciones graves, o que están por lo menos prohibidas por el derecho internacional, si no convencional, consuetudinario, y al mismo tiempo por delitos que podrían ser considerados como crímenes de lesa humanidad. Hablo del terrorismo. El protocolo 2 prohíbe el uso del terrorismo y diseminar el terror entre la población civil. Díganme ustedes, ¿eso es un delito de derecho internacional humanitario o es un crimen de lesa humanidad? Entonces creo que hay, eso seguramente no lo vamos a resolver acá, pero también en la competencia, cuando decimos que los militares
serán juzgados. Cuando la conducta de los miembros de la fuerza pública en relación con un conflicto armado sea investigada y juzgada por las autoridades judiciales, se aplicará siempre el derecho internacional humanitario. Y si no son miembros de las fuerzas militares, sino que son miembros de grupos armados ilegales o de entidades no estatales, ellos, por ser civiles, no van a un tribunal militar, pero tienen la capacidad, porque el derecho internacional y el derecho interno le reconoce la capacidad de violar el derecho internacional humanitario. Entonces vamos a seguir teniendo dos jurisdicciones que van a conocer de derecho internacional humanitario, violaciones del derecho internacional humanitario dependiendo de la categoría de la persona. Y definitivamente vamos a tener también una concurrencia, una competencia entre jurisdicciones, porque muy probablemente un mismo comportamiento podrá muchas veces ser calificado como crimen de lesa humanidad o como crimen de guerra o infracción grave o violación grave. Yo quisiera, en los minutos que me restan, llamar de nuevo su atención sobre los denominados estándares. El representante de Naciones Unidas nos cita, mencionó jurisprudencia, no sé si sería el término exacto, pero nos cita los principios que redactó mi amigo y colega Emmanuel Decaux. Hace un mes estábamos hablando en Brasil en un curso que dictamos, y se llama su informe como la Administración de Justicia por los Tribunales Militares. Ese es el informe del 13 de enero del 2006, el que yo tengo, en su versión en español, del Consejo, adoptado por el Consejo Económico y Social. ¿Qué fuente tiene esto? ¿Qué carácter vinculante tiene esto? ¿Es una obligación internacional en términos convencionales, o es una costumbre internacional, o es una recomendación? Veamos el principio número 8 y 9. Usted leyó el principio número 9. Enjuiciamiento de los autores de violaciones graves de los derechos humanos. El principio número 8 habla de la competencia funcional de los órganos judiciales militares. Y en los dos casos se inicia la frase de la siguiente manera: la competencia de los órganos judiciales militares debería, en condicional, debería, should, no shall, ni must, debería estar limitada a las infracciones cometidas dentro del ámbito estrictamente castrense por el personal militar. Ese principio lo adopta después de observar qué es lo que está pasando en el mundo, y es un principio con el cual yo estoy de acuerdo. Yo personalmente estoy de acuerdo. El principio número 9 dice lo mismo, o comienza igual. En todo caso, la competencia de los órganos judiciales militares debería excluirse en favor de la de los tribunales de justicia ordinarios para instruir diligencias sobre violaciones graves de los derechos humanos, como las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas y la tortura, y para perseguir y juzgar a los autores de esos crímenes. Yo también estoy de acuerdo con ello. Pero el lenguaje y el carácter formal de este documento es de recomendación, porque los que hacen el derecho internacional, nos guste o no nos guste, son los estados. ¿De acuerdo? Por supuesto, entre los estados surgen diferencias, y los mismos estados designaron a través de Naciones Unidas un relator especial, un experto en el tema, para hacer las recomendaciones. Pero la obligación como tal no existe, es algo que el derecho internacional deja a los estados. Entonces nos corresponde a nosotros decidir qué es lo que más nos conviene, pero yo sí recomendaría que sea de forma técnica. Simplemente para terminar, quisiera preguntarles a ustedes si conocen la jurisdicción suiza, de los convenios de Ginebra, además. La jurisdicción penal militar, porque conozco de algunos casos de ellos, primero, juzga también civiles, y juzga materias de genocidio y crímenes de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque han llegado excombatientes o exgenocidas de Ruanda, por ejemplo, o de otros países, y los juzga la jurisdicción militar, porque es la que mejor está capacitada
para entender la dimensión de la macrocriminalidad en esas situaciones. Pero nadie le dice a Suiza que es un país violador de derechos humanos. Entonces, yo creo que en el fondo aquí hay un problema que es mucho más delicado. Hay un problema de desconfianza.